Mis víctimas eran ligues de una sola noche. Siempre me dejaban claro que tenían que volver al trabajo y yo no quería que fuera. Jeffrey Dahmer, el carnicero o el caníbal de Milwaukee. El día de hoy vamos a ver el caso de Jeffrey Dahmer. Esto es Crimen y Punto. Comenzamos. A diferencia de la generalidad de los asesinos seriales, tuvo una infancia feliz, cobijado por sus padres, Lionel Dahmer y John Flint. Tras reiteradas mudanzas en el año 67, la familia pudo comprar una casa en Bath, Ohio, en Estados Unidos. Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia en Ohio. Años después, Jeffrey Dahmer contaría cómo, cuándo y por qué iba de pesca con sus padres, ya que le gustaba abrir los peces en canal y ver cómo moría. A los 10 años empezó a torturar a todo tipo de animales que cazaba en el bosque que quedaba cerca de su casa. Una vez muerto, coleccionaba sus huesos. Tenía en formol varios tipos de insectos. Jeffrey Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque participaba en las actividades de la secundaria, ya que trabajaba en el periódico y jugaba al tenis. Era considerado por sus compañeros alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol y la marihuana. Cuando tenía 17 años, sus padres se divorciaron. Su padre volvió a casarse meses después. En junio del año 78, cuando tenía 20 años, encontró a Stephen Hicks haciendo autostop. Lo llevó a su casa. Dahmer tenía la tendencia, era homosexual. Él siempre había tenido la fantasía de recoger a una autopista y escoltarse con él. Una vez en su casa se dio cuenta de que Hicks no era homosexual, y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportarlo y lo golpeó en la cabeza, para luego estrangularlo con la misma pesa. Lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico. Lo metió en su coche con intención de tirarlas en un barranco a unos 15 kilómetros de su casa. A medio camino, la policía lo detuvo por estar conduciendo demasiado pegado a la izquierda. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero. Dahmer contestó que era basura y le creyeron. Pasó el test de alcoholímetro, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los escondió en una tubería de su casa, donde permanecieron por varios años. Su padre y su madrastra lo convencieron para ir a la universidad, y en otoño del año 78 ingresó a la Ohio State University. Pero sus problemas de alcohol hicieron que lo abandonara en el siguiente semestre. En el año 79, su padre lo convenció de entrar al ejército y fue destacado en Alemania. Allí permaneció durante 2 años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Luego de un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. Aprovechó para desenterrar los huesos de su primera víctima, pulverizó los huesos y los esparció sobre la maleza. Tras su primer asesinato, se había sentido muy culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales y homicidas acudiendo a la iglesia regularmente, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares del ambiente gay. Dahmer se fue a vivir a casa de su abuela. Allí tenía un maniquí que guardaba en su closet con el cual tenía relaciones sexuales y fantaseaba con que era un cadáver. En el año de 1986 fue detenido por exhibicionismo. Un tiempo antes había sido arrestado por
desenterrar a un joven muerto recientemente. Él quería disfrutar de su cuerpo, pero el suelo helado a causa de las nevadas se lo impidió. En septiembre del año 87 conoció a Stephen Toomey en un bar gay. Bebieron mucho y fueron a una habitación de hotel. Dahmer no recordaría cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana siguiente descubrió que el chico estaba muerto. Para deshacerse del cadáver compró una maleta en que lo metió y tomó un taxi. Le pidió al chofer que le ayudara a abrir la cajuela y luego fue a casa de su abuelo. Lo escondió en el sótano y no dejó el cadáver en el cuarto porque lo había rentado a su nombre. Allí tuvo sexo con el cadáver, después lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, a la cual hirvió y blanqueó, para después exponerla como trofeo en su habitación. Cuando le preguntaban por el cráneo, le decía que se lo había comprado a un estudiante de medicina. Algunos meses después conoció a su víctima, Jamie Dostator. Dostator era un joven de 14 años que rondaba las puertas de los bares gays en busca de alguien con quien acostarse a cambio de dinero. De esta misma forma también conoció a Richard Guerrero en el marzo de 1988. El 25 de septiembre de 1988 se mudó a un departamento en Milwaukee, donde su carrera criminal comenzaría realmente en serio. Al otro día de instalarse en su nueva casa, le ofreció $50 a un chico laosiano de 13 años para que posara para él para unas fotografías algo subida de tono, pero lo drogó y abusó de él. Sus padres realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1989 fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. Cuando Dahmer, en condición de régimen semiabierto, solicitó la libertad bajo palabra, incluso su padre, que fue uno de sus más acérrimos defensores, escribió al juzgado oponiéndose a su excarcelación, ya que quería que finalice el programa que estaba llevando de tratamiento, pero aún así fue puesto en libertad. Mientras era procesado por abuso de menores, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacar unas fotografías y lo llevó a su casa de su abuela, donde lo estranguló, tuvo sexo con su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran con él en la casa, y ante la negativa de estos, él los mataba. Luego de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su departamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más. Esto fue hasta el año 1991. Su táctica era siempre similar. Los invitaba a ver pornografía o les invitaba o les daba dinero para que se puedan unas fotografías con él. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, tenía sexo con el cadáver, se masturbaba encima del cuerpo, después tomaba fotografías de la víctima y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para hacer la carne y huesos, pero solía conservar la cabeza y los genitales como un trofeo. Llegó a comprar un barril que llenaba de ácido y tenía un rincón de su casa. Otra de sus características era comer parte de sus víctimas para alimentar la fantasía de que comenzaban a formar parte de él. Practicó la necrofagia casi todo el tiempo. Él guardaba en su refrigerador varios trozos de carne envuelta en bolsas de plástico. El 8 de julio del año 90, una de sus víctimas en potencia gritó tan fuerte que Dahmer no tuvo más remedio que dejarlo marchar. El incidente fue denunciado a la policía, a la cual le dieron la dirección del agresor y también la descripción, pero no se llevó a cabo ninguna investigación. La segunda oportunidad se dio a finales de mayo, cuando Dahmer secuestró en un centro comercial a otro muchacho laosiano que resultó ser el hermano pequeño del que 3 años antes había conseguido escapar de él. Su nombre era Conerak Inthason Phom.
En su departamento lo drogó y le realizó unas trepanaciones craneanas para inyectarle ácido en el cerebro. Ya antes había tratado de crear un zombie con otra de sus víctimas, perforando la cabeza con un taladro y metiéndole agua hirviendo en el cerebro a través del orificio. El joven consiguió escapar cuando Dahmer se logró tomarse una cerveza a un bar. Dahmer lo había violado. El chico salió corriendo desnudo a la calle, donde se congregó una multitud que le prestó auxilio hasta la llegada de la policía. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado en el cerebro. Por más increíble que pueda parecer, los policías y bomberos que acudieron a la llamada de urgencia se dejaron convencer por Dahmer, quien llegó justo cuando estaban atendiendo al chico. Les aseguró que el muchacho era su amante y que estaba muy borracho. Los policías llegaron al extremo de acompañar al laosiano a casa de su agresor. Creyeron la historia del amante al ver las fotografías que Dahmer le había tomado al chico desnudo poco tiempo antes. La policía depositó al moribundo joven en una silla. Ni siquiera registraron la casa ni vieron el santuario macabro que tenía. De hecho, se fueron rápido ante el hedor que desprendía el interior y que Dahmer atribuía a las cañerías del edificio. Unos minutos después, el muchacho fue estrangulado. Si la policía hubiese revisado el apartamento, habría encontrado el cadáver de una de sus últimas víctimas que estaba en la habitación, además de docenas de pruebas de otros asesinatos. Dahmer quería tener control sobre sus víctimas y su intención al realizar las reparaciones era convertirlos en una especie de zombies que obedecieran ciegamente todo lo que él dijera. Dijo que se obsesionó con crear un zombie porque quería un amante silencioso, que hiciera todo lo que él le pedía y que se quedara haciéndole compañía. También mostró interés por las ciencias ocultas. Dahmer quería construir lo que él una vez llamaba centro de poder en otros templos, formado por una larga mesa en la que colocaría 6 calaveras, 2 esqueletos completos y la francarían uno a cada lado en extremo, suspendidos del techo. Habría una gran lámpara que se erguiría en el medio de la mesa y extendería 6 globos de luz sobre las calaveras. El propósito de Dahmer era crear un entorno desde donde conectar con otro nivel de percepción o de ser. Esto lo hacía con el fin de querer mejorar sus finanzas y que le vaya bien en el amor. Finalmente, estaba inspirado por las películas de la saga de las Guerras de las Galaxias de George Lucas. Alguna vez que Dahmer abrió un armario y el administrador olió el contenido de un barril de plástico con una capacidad para más de 100 litros, lleno de solución de ácido que él utilizaba para disolver los huesos. El administrador estuvo a punto de desvanecerse. Él le explicó que allí vertía el agua sucia de la pecera, y el hombre se lo creyó. Poco después tiró el barril con su contenido y adquirió un enorme bidón azul, donde antes se depositaba petróleo. Ahí es donde guardaba los tortos. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había raptado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos en el refrigerador y una cabeza en el congelador. También hallaron huesos de cadáveres a medio desmembrar, el barril lleno de ácido y las herramientas que Dahmer utilizaba para torturar y matar a sus víctimas. Las paredes estaban llenas de sangre, había trozos de cuerpos mutilados, 7 cráneos y muchos huesos. Curiosamente, Tracy Edwards, su víctima final, al salir a explicar su caso en televisión, fue identificado como el acusado de una violación a una chica poco tiempo antes. Dahmer intentó huir pero fue detenido. Días después, los vecinos de Dahmer
dispararon a la puerta de su casa ante el horror que habían causado sus crímenes. Al principio, Dahmer intentó negar sus crímenes, pero el cúmulo de pruebas encontradas, el barril lleno de restos humanos y los caños puestos a secar y que estaban barnizados, el refrigerador con trozos de carne humana, centenares de fotos le hicieron cambiar de idea y facilitó una detallada descripción de los asesinatos. No solo confesó el asesinato de los jóvenes, sino también una serie de prácticas que incluían copulación con los cadáveres, canibalismo y prolongadas torturas, como preludio de los asesinatos. El juicio comenzó el 27 de enero del año 92. Desde el principio quedó claro que lo que impulsaba era un trastorno mental, a pesar que él hacía todo lo posible por disimular su enfermedad. Los medios hicieron del juicio un verdadero circo. Bautizaron a Jeffrey Dahmer, como sería conocido célebremente, el carnicero de Milwaukee. Una legión de fans comenzó a elaborar pinturas con su rostro, cómics, camisetas, caricaturas y hasta canciones dedicadas al asesino. Revistas, periódicos y noticieros lo catapultaron al estrellato de los asesinatos. Empezó a recibir cartas de fans y muchos seguidores que lo metieron en su ídolo sangriento. Los psiquiatras que lo atendieron en prisión le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuación de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos, un psiquiátrico, pero el atenuante fue finalmente rechazado. Dahmer se mostró tan sincero y cooperador como muchos otros asesinos en serie. Sin embargo, ni él mismo podía entender cómo había sido capaz de cometer todas aquellas atrocidades. Además, era acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él desmentía. Como testigo de la defensa fue citado Robert Ressler, el investigador que creó el concepto de asesino serial. Ressler, responsable de la elaboración de perfiles criminales y violentos y fundador de la ciencia forense del FBI, había colaborado en docenas de casos sobre multihomicidas, realizado entrevistas con todos ellos. Ressler se había bautizado a sí mismo como el que lucha con monstruos, aludiendo a una frase de Nietzsche: el que lucha con monstruos debe procurar no convertirse en uno. Cuando miras al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Sobre el caso de Dahmer, Ressler escribió en uno de sus libros: en enero de 1991, unos meses después de mi retiro del FBI, la Universidad de Wisconsin me invitó a dar un curso de elaboración de perfiles criminales en Milwaukee. Era un encargo rutinario y no me detuve a pensar en las consecuencias, hasta que por los titulares de la prensa me enteré de que en el verano de aquel mismo año había detenido en Milwaukee a Jeffrey Dahmer. Dahmer estaba acusado de 17 asesinatos en aquella zona y en alrededores. La casa donde había transcurrido su infancia, en Valle, Ohio, fue una grata sorpresa recibir una carta el mes de agosto. Un investigador se puso en contacto con él, ya que había asistido a su curso y que en aquel momento participaba en el esclarecimiento del caso de Dahmer. No se puede figurar hasta qué punto han sido útiles sus explicaciones para abordar los sucesos ocurridos recientemente en Milwaukee. Él decía: más tarde mi intervención en el caso de Dahmer fue más directa y personal. En otoño decidieron en ponerse en contacto conmigo la defensa y un policía que pasó mi historial profesional al fiscal. Mi amigo, que era el abogado Partridge, iba a presentarse para la acusación, pero en aquella ocasión mi opinión diferiría de la suya, y acepté asesorar a la defensa. No es que creyera que Dahmer fue inocente desde el punto de vista legal o médico, pero me parecía que existían circunstancias atenuantes que permitían plantear un caso de locura. En mi opinión, Dahmer no respondía ni al perfil clásico de criminal organizado ni al desorganizado.
Mientras que un asesino organizado sería legalmente cuerdo y un asesino desorganizado sería para la ley claramente demente, Dahmer era ambas cosas y ninguna de las dos. Era una especie de criminal mixto, por lo que cabía la posibilidad de que un tribunal lo considerase que no estaba en su sano juicio cuando cometió alguno de sus últimos asesinatos. Sí, acepté por la alegación de Gary Bowler que quería que Dahmer se presentase. El 13 de enero del año 92, Bowler anunció a la prensa y al tribunal que Dahmer, que en un principio se había declarado no culpable por enajenación mental, ahora se declaraba culpable pero enajenado. La alegación culpable pero enajenado está prevista por la ley de Wisconsin, aunque no por otros de los muchos estados. En virtud de ella, fuera cual fuera el resultado, Jeffrey Dahmer pasaría el resto de sus días recluido en una institución segura. Si la defensa ganaba el caso, la institución sería un hospital psiquiátrico. Si la perdía, sería la cárcel. Este es un caso sobre el estado mental de Dahmer, anunció Bowler a la prensa. En una entrevista realizada con Jeffrey Dahmer en la prisión y publicado en su libro Dentro del monstruo del año 1997, Robert Ressler tuvo una aproximación a la psique de Jeffrey Dahmer. Este es un extracto de aquella entrevista histórica desarrollada mientras se efectuaba el juicio del carnicero de Milwaukee. Imaginen, si es que así lo desea, una voz grave y sonora, aparentemente lacónica, reposada y fluida, pero con signos evidentes de una gran tensión y de un esfuerzo por controlar lo que estaba diciendo. Hay que arrancarle las palabras. Para animarlo a seguir yo murmuraba monosílabos y asentimientos. Después de cada frase hacía el movimiento, ¿no? Como que aceptaba. Pero los he eliminado de la transcripción para facilitar la lectura. Dahmer quería dar la impresión de que colaboraba y de que recordaba lo que había hecho con cierta objetividad, como si el autor de los asesinatos hubiera sido otra persona muy distinta. Robert Redford, retrocedamos a la época de Batman, cuando cometiste tu primer delito y desquitaste la vida a un ser humano. ¿Hiciste esto antes? Vamos a pasar a lo que sería la entrevista de Jeffrey Dahmer con Robert Redford. Comenzamos. Robert Redford le pregunta: retrocedamos a la época de Batman, cuando cometiste tu primer delito y quitaste la vida a un ser humano. ¿Hubo alguien más antes de eso? A lo que Jeffrey Dahmer responde: no hubo nada. Robert Redford dice: ninguna agresión ni nada parecido. No, violencia contra mí sí, ya que fue a mí a quien me atacaron sin motivo. Robert Redford: ¿puedes describir brevemente lo que ocurrió? Jeffrey Dahmer: había ido a visitar a un amigo y volvía a casa en la noche. Vi que se acercaron 3 chicos del instituto, eran estudiantes del último año. Uno de ellos sacó una porra y me golpeó en la nuca, así sin motivo. Yo simplemente eché a correr. Robert Redford le pregunta: hablemos un poco de la ruptura de tu familia. Es doloroso para mucha gente, para gente que ha hecho lo mismo que tú y que puede convertirse en un elemento importante de su vida. Permíteme que te pregunte: ¿en algún momento sufriste de alguna agresión sexual? Jeffrey Dahmer responde: no. Otra pregunta de Robert Redford: entonces, esta no fue la causa. He oído que tu interés por diseccionar animales y cosas por el estilo. ¿Cuándo empezó? Jeffrey Dahmer: a los 15 o 16 años, en la clase de biología nos hicieron diseccionar un lechón. Robert Redford: ¿cómo describirías tu fascinación por la desmembración? Dahmer se ríe.
y dice, ¿de animales? Jeffrey Dahmer, pues uno fue un perro grande que encontré en la carretera. Iba a separar la carne de los huesos para poder blanquearlos y reconstruirlos para vender el esqueleto completo. Pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto. Es una afición un poco rara. Robert Ressler le pregunta, me parece recordar que pusiste la cabeza en un palo y lo dejaste detrás de tu casa. Jeffrey Dahmer responde, fue una broma, encontré el perro y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Llevé a uno de mis amigos y le dije que me la había encontrado entre los árboles. También le tomé fotografías. ¿Qué edad tenías entonces?, le pregunta Robert. Creo que 16, responde Jeffrey Dahmer. Continúa el interrogatorio y Robert Ressler le pregunta, tenías unos 18 años cuando cometiste ese primer asesinato, ¿no es cierto? Jeffrey Dahmer dice, antes llevaba un par de años teniendo la fantasía de encontrar a un hombre guapo haciendo dedo. Hace una pausa dramática y dice, para gozar sexualmente de él. Ocurrió por casualidad, una semana que no había nadie en mi casa. Mi madre estaba fuera con David, su hermano, en un motel a unos 8 kilómetros. Yo tenía el coche, era más de las 5 de la mañana y yo regresaba a casa después de haber bebido. No buscaba a nadie, pero a 1 kilómetro de la casa lo vi. Estaba haciendo autostop, estaba haciendo dedos. No llevaba camisa y era muy guapo. Me sentí atraído por él, pasé por delante de él, frené y pensé, ¿qué hago? ¿Lo hago subir o no? Le pregunté si quería fumar un porro y él respondió, estupendo. Fuimos a mi habitación, bebimos una cerveza y en el rato que pasamos juntos vi que no era gay. No sabía cómo retenerlo. Simplemente agarré una barra, le golpeé la cabeza, con la misma barra lo estrangulé. Estaba muy asustado por lo que había hecho. Anduve un rato de un lado para el otro de la casa sin saber qué hacer. Al final me masturbé. Más tarde bajé el cadáver al sótano. Me quedo allí, pero no puedo dormir. Vuelvo a subir a la casa. Al día siguiente tengo que pensar en una manera de deshacerme de las pruebas. Compro un cuchillo de caza por la noche. Vuelvo a bajar al sótano, le abro el brillante y me masturbo otra vez. Robert Ressler le pregunta, ¿te excitó solo el físico? Jeffrey Dahmer responde, los órganos internos. Robert le dice, ¿los órganos internos? La acción de destriparlos. Dahmer responde, sí, luego le corto un brazo, luego todo el cuerpo en pedazos. Meto cada trozo en una bolsa y después de todo en 3 bolsas grandes de plástico, esas que se usan para la basura. Pongo las bolsas en la parte trasera del coche y me voy a tirar los restos a un barranco, a 15 kilómetros de mi casa. Son las 3 de la mañana, voy por una carretera secundaria, desierta, y a mitad de camino me para un policía por ir demasiado a la izquierda. El agente pierde esfuerzos y son 2 agentes. Me hacen la prueba de alcoholemia, la paso. Iluminan el asiento trasero con la linterna, ven las bolsas y me preguntan ¿qué es? Les digo que es basura, porque cerca de mi casa no hay ningún vertedero. Me creen, a pesar del olor que despedían. Me ponen una multa por circular demasiado a la izquierda y vuelvo a casa. Las bolsas las volví a dejar en el sótano. Agarré la cabeza, la lavé, la puse en el suelo del cuarto de baño, me masturbé, luego volví a meter la cabeza con el resto de las bolsas abajo en el sótano. A la mañana siguiente metí las bolsas en una tubería de desagüe enterrada, que medía unos 3 metros. Aplasté la entrada de la tubería
hasta cerrarla. La dejé unos 2 años y medio dentro. ¿Cuándo volviste a buscarlas?, le pregunta Robert. Dahmer responde. Después del ejército, después de trabajar 1 año en Miami, abrí la tubería, agarré los huesos, los rompí en trozos pequeños y los esparcí por la maleza. Robert le dice, ¿tienes idea de dónde te viene esta fantasía de tomar a alguien por la fuerza? ¿También imaginabas quitar la vida a alguien? Dahmer dice, sí, todo gira alrededor de tener un dominio absoluto. ¿Por qué? ¿O de dónde vino esto? No lo sé. El Robert le dice, ¿te sentirías fuera de lugar en tus relaciones con la gente? Dahmer dice, en el pueblo donde vivía, la homosexualidad era el máximo tabú. Nunca se hablaba de eso. Yo sentía deseos de estar con alguien, pero nunca conocí a nadie que fuera gay, por lo menos que yo supiera. Sexualmente era muy frustrante. Robert le pregunta, ¿cómo te aficionaste a las píldoras de dormir? En esta parte de la entrevista vamos a cortar un poco para hablar, ¿no? Jeffrey Dahmer tenía una suscripción, una prescripción médica para pastillas para dormir. Pero él con esa misma receta iba y compraba en distintas farmacias. Entonces, con esas mismas pastillas era con las que drogaba a sus víctimas. Por eso, ahora, ¿no? En Estados Unidos y en otra parte, sin pastillas para dormir. Llevas tu receta y te retienen o le ponen un sello, ¿no?, de que ya recogiste ahí. En Estados Unidos les dan una dirección de una botica o una farmacia donde ellos tienen que ir a recoger. No pueden ir a cualquier lado. Y esto es por lo que Jeffrey Dahmer hizo. Jeffrey Dahmer dice, llevaba yendo un tiempo al sauna y la mayoría de los que conocí allí querían sexo anal. A mí esto no me interesaba. Preferiría encontrar una manera de quedarme toda la noche con ellos sin necesidad de hacer nada. Robert le pregunta, ¿en aquella época tenías intenciones de llevarte a alguien a casa? A lo que Dahmer responde, no, en absoluto. Por eso empecé a utilizar el maniquí. ¿Sabías esto? Buscaba la manera de satisfacerme sin hacer daño a nadie. Robert dice, ¿intentaste apartarte de todo esto? Dahmer le dice, sí. Durante 2 años, alrededor de 1983, empecé a frecuentar la iglesia con mi abuela. Quería enderezar mi vida. Iba a la misa, leía la Biblia, intentaba apartar todo pensamiento relacionado con el sexo. Y durante esos 2 años salí adelante. Pero una noche en la biblioteca local, leyendo un libro y pensando en mis cosas, se me acercó un chico. Me tiró una nota en el regazo y se alejó muy rápidamente. La nota decía, si bajas al lavabo de la planta baja, te la chupo. Me lo tomé a broma y no le di más importancia. Pero unos 2 meses después pensé otra vez. El impulso, la compulsión, aumento del deseo sexual. Volví a beber y frecuentar los sex shops. En aquel tiempo tenía controlado el deseo, pero quería encontrar la manera de saciarme sin hacer daño a nadie. Así que me hice socio del sauna. Iba a bares gay, intentaba obtener satisfacción con el maniquí. Luego ocurrió el incidente del cementerio. Leí la esquela de un joven de 18 años y me presenté en el tanatorio. Vi el cadáver y era un hombre muy atractivo. Cuando lo hubieran enterrado, agarré una pala y una carretilla con la intención de llevarme el cadáver a mi casa. Alrededor de la medianoche me dirigí al cementerio, pero el suelo estaba helado y tuve que abandonar mi propósito. Robert le pregunta, ¿descubriste que en los bares era fácil conseguir que alguien se fuera contigo? Dan me dice, exacto, era un muchacho muy guapo.
Le invité a la habitación del hotel, estuvimos bebiendo. Yo tomaba Coca-Cola con ron de alta gradación. Le hice beber a él también y se quedó dormido. Yo seguí viviendo y debí de quedarme en blanco, porque no recuerdo nada de lo que ocurrió hasta que me desperté por la mañana. Él estaba tumbado de espaldas, con la cabeza colgando del borde de la cama. Yo tenía los antebrazos llenos de contusiones y él algunas costillas rotas y algunas lesiones. Al parecer lo había golpeado hasta matarlo. No recuerdo haberlo hecho y no tenía ninguna intención de hacerlo. Estaba horrorizado, pero tenía que hacer algo con el cadáver. Lo encerré en el armario, me fui al centro comercial y compré una valija grande, de esas que vienen con ruedas. Lo metí dentro, reservé la habitación para una noche más. Me quedé ahí sentado, aterrorizado. La noche siguiente, a la 1 de la madrugada, abandoné el hotel, pedí al taxi que me ayudara a meter la valija en el porta equipajes o en la guantera o como le dicen, ¿no? ¿Cómo le dice? En la cajuela, ¿no? Y me dirigí a casa de mi abuelo. Escondí la valija en el sótano y lo dejé allí aproximadamente una semana. Robert le dice, ¿y no despedía ningún olor? No, porque hacía frío. Era la fiesta de Acción de Gracias y no podía hacer nada porque iban a venir unos familiares de visita. Robert le dice, ¿por qué no dejaste el cadáver en la habitación? Él responde, porque está a mi nombre. Robert le dice, sigamos. Tienes el cadáver escondido allí abajo una semana. Mi abuela sale un par de horas para ir a la iglesia y yo bajo a buscarlo. Agarro un cuchillo y le rajo el estómago. Me masturbo, luego separo la carne y la meto en bolsa. Cubre el esqueleto con una colcha y lo hago pedazos como una masa. Lo envuelvo todo y el lunes por la mañana lo echo a la basura, excepto el cráneo. El cráneo me lo guardé una semana. Lo metí energía concentrada para blanquearlo. Cayó limpio, pero demasiado frágil y tuve que tirarlo. Robert Leslie le dice, con el joven laosiano te salió el tiro por la culata. La policía te detuvo. Jeffrey Dahmer piensa, El agente y yo volvimos al apartamento. Registraron la casa, no encontraron el cráneo que tenía en una cómoda del vestíbulo. Estaba del abajo de la ropa. En Ohio se les pasaron por alto las bolsas de basura y ahora no venía el cráneo. Robert Leslie le dice, si lo hubieran encontrado las cosas hubiesen cambiado considerablemente, ¿verdad? Jeffrey Dahmer responde sí, y al salir del hotel como lo hice no era nada normal, fue una cuestión más creo de suerte. Robert Leslie le dice, según parece habías elaborado un plan muy detallado para convencer a la gente para que se fuera contigo. ¿Estabas de seguro de que siempre lo conseguirías? Jeffrey Dahmer dice sí, pero algunas veces no funcionaba. Algunas veces, muy pocas, estaba muy borracho y me llevaba a alguien que no era tan atractivo como había creído. Y por la mañana tenía resaca y se iba. Otra vez no quise matarlos porque no quería estar con ellos. Eso me ocurrió 3 o 4 veces. Otras noches no quería estar con nadie y volví a mi casa a ver un video o leer. Robert le pregunta, ¿no tenías muchas cintas de video? Jeffrey Dahmer dice, a medida que pasaban los años fui dejando de lado los videos y las revistas que no me atraían. Aparte de las películas porno, veía las de Jedi, la trilogía de la Guerra de las Galaxias. También miraba El Exorcista. El personaje del emperador, con su control absoluto, encajaba perfectamente en mis fantasías. Supongo que a menudo a mucha gente gustaría tener el control total. Es una fantasía muy común. Robert le dice, ¿tuviste algo con las ciencias ocultas? ¿Era un intento de conseguir más poder? Dahmer responde, sí, pero no fue nada serio.
Hice algunos dibujos, iba a librerías especializadas en ciencias ocultas y compraba material, pero nunca hice ningún ritual con las víctimas. Probablemente lo hubiera hecho 6 meses más tarde si es que no me hubiesen detenido. Robert le dice, tengo una copia de un dibujo tuyo. Es toda una fantasía, ¿eh? Habría sido realidad con 6 meses más. Robert le dice, ¿qué había detrás del hecho de que conserva los esqueletos, los cráneos, el pelo, las partes del cuerpo? Conservar los cráneos, responde Dahmer, era una manera de sentir que había sido un desperdicio total matarlo. Los esqueletos iban a utilizarlos para el templo, pero esta no fue la motivación para matarlos. Se me ocurrió mucho después. Robert le dice, parece que tolerabas mal que la gente se marchara. Dahmer dice, mis víctimas eran ligues de una noche. Siempre me dejaban en claro que tenían que volver al trabajo y yo no quería que se fueran. Robert dice, con el primer muchacho al que intentaste convertir en zombie, no te salió bien. ¿Volviste a intentarlo? Intenté otra vez, doblé la dosis y el resultado fue fatal. Esta vez no hubo estrangulamiento. Luego intenté inyectar agua hirviendo, más tarde se despertó. Estaba muy aturdido. Le di más píldoras y volvió a dormirse. Eso fue la noche siguiente. De día lo dejaba allí. ¿Hasta dónde perforaste el cráneo con el taladro? Jeffrey Dahmer responde. Solo hasta el hueso. Inyecté. Estaba dormido y salí a tomar una cerveza rápida al bar del frente antes de que cerrase. Cuando volvía le vi sentado en la acera y alguien había llamado a la policía. Tuve que pensar deprisa, dije que era un amigo mío que se había emborrachado y me creyeron. En mitad de un callejón oscuro, a las 2 de la madrugada, con la policía a un lado y los bomberos al otro, no podía ir a ninguna parte. Me pidieron el carnet de identidad y se los enseñé. Trataron de hablar con él y le respondió en su lengua. No había rastros de sangre, le examinaron y creyeron que estaba completamente borracho. Me dijeron que me lo llevara adentro. Él no quería entrar, pero entre 2 agentes lo subieron al apartamento. Robert le dice, ¿lo examinaron? No, lo tumbaron en el sofá y echaron un vistazo al apartamento. No entraron en mi dormitorio. Si lo hubieran hecho, habrían visto el cadáver de una víctima anterior, que aún no tenía allí. Vieron 2 fotos que le había sacado antes al muchacho que estaban encima de la mesa del comedor. Un agente le dijo al otro, ¿lo ves? Ha dicho la verdad. Y se marcharon. Robert le pregunta, ¿cuánto esperaste para descuartizarlo y deshacerte del cadáver? Jeffrey Dahmer dice, hasta el día siguiente. Le pregunta a Robert, ¿cuánto tardaste? Unas 2 horas. Tenía mucha práctica. Es un trabajo sucio. Trabajaba deprisa y siempre lo hacía en la bañera. Robert le pregunta, ¿y te deshiciste de él? ¿Arrojaste mucho por el inodoro? ¿No se te atascaba? No, jamás se me atascó, responde Dahmer. Robert le dice, ¿cómo ocurrió que empezaste a comer cadáveres? Mientras desmembraba a uno de ellos, guardé el corazón y los bíceps. Los corté en pedazos muy pequeños, los lavé, los metí en bolsas de plástico herméticas y los guardé en el congelador. Buscaba algo más, algo nuevo. Para satisfacerme, los cociné y me masturbé mirando la foto. ¿Nunca sentiste inclinación por los niños? ¿Cuáles eran tus preferencias? Los hombres hechos y derechos, responde Dahmer. Todo el mundo cree que es una cuestión racial, pero eran diferentes. El primero era blanco, el segundo era un indio norteamericano, el tercero era hispano y el cuarto era mulato. El único motivo de que levantaba a hombres negros era que la mayoría de los bares gays, ellos eran la mayoría. Recuerda uno, nos desnudamos, estuvimos en la cama acariciándonos, nos masturbamos y le encontré tan atractivo que quise conservarlo. ¿Qué había dentro del bidón azul? Le pregunta Rob.
Jeffrey Dahmer responde: los torsos sin cabeza. Era para el ácido, para tratar los torsos. Robert le dice: ¿cuál era el propósito de las lámparas? Eran globos azules. Apaga la luz de arriba y conseguía dar una atmósfera misteriosa y oscura al escenario, como si fueran efectos especiales, como en la película de los Jets. Robert Ressler le dice: ¿y lo de tus lentes de contacto de color amarillo? Jeffrey Dahmer responde: los dos protagonistas de estas películas llevaban unas lentes en los ojos que mandaban poder y formaban parte de mi fantasía. Robert le pregunta: ¿y por qué barnizar los cráneos? Jeffrey Dahmer dice: para darles un aspecto más uniforme. Después de unas semanas algunos no estaban tan blancos como los otros y tenían un aspecto artificial, como si fueran fabricados para un anuncio. Robert le dice: ¿qué pasó con aquel muchacho que golpeaste con el martillo? Jeffrey Dahmer responde: se marchó furioso diciendo que iba a llamar a la policía. 15 minutos después llamó a la puerta. Regresó y le dejé entrar. Dijo que necesitaba dinero para el teléfono o el taxi. No sé de qué, me pareció imposible que volviera. ¿Puede creérselo? Tenía miedo de dejarlo ir otra vez. Forcejeamos unos 5 minutos, los dos estábamos agotados. Estuvimos en el dormitorio hasta las 7 de la mañana, lo calmé, me prometió que no llamaría a la policía. Fuimos a la esquina, paré un taxi y esta fue la última vez que lo vi. Robert Ressler dice: ¿qué tipo de persona habrías deseado como compañero sexual? Jeffrey Dahmer dice: me habría gustado tener un hombre blanco, bien desarrollado, complaciente. Habría preferido tenerlo vivo y que estuviera siempre a mi lado. Que saliera, Robert le dice, que saliera a trabajar y que llevara una vida normal o que solo estuviera contigo. Jeffrey Dahmer dice: que solo estuviera conmigo. Robert le dice: ¿alguna vez pensaste que el otro había hecho algo mal y que tú tenías justificación para...? Jeffrey Dahmer dice: no, eso es lo que creía Palermo, el psicólogo forense, que yo lo hacía para liberar al mundo de malvados. Y no lo hacía por eso, nada de psicologías profundas, No siempre funciona. Nos reímos y dimos por terminar las sesiones. Dahmer aceptó volver a escribirme después del juicio para que yo siguiera con las entrevistas. Le dije que se cuidara y que fumaba demasiado. Me respondió que si terminaba teniendo cáncer y se moría, solucionarían el problema a todos los que no sabían qué hacer con él. Todos los presentes en el juicio pusieron darse cuenta de que hasta qué punto eran sus compulsiones y fantasías. Se había apoderado de su mente, empujándole a seguir asesinato tras asesinato. Después del veredicto, habló por primera vez al tribunal diciendo: señor juez, todo ha terminado. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio. Asumo toda la culpa por lo que hice. Me he hecho daño a mí, a mi madre, a mi padre y a mi madrastra, pero los quiero mucho. Un jurado corroboró que era una persona para ser considerada enferma mental debe comportarse como tal la mayor parte del tiempo. Por consiguiente, consideró que Dahmer legalmente estaba en su sano juicio al cometer los crímenes. Una vez emitido este veredicto, el jurado tuvo que considerar a Dahmer culpable de 15 asesinatos y fue condenado a 15 cadenas perpetuas, lo que equivale a unos 936 años de cárcel. En Wisconsin no existe la pena de muerte. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, donde para su seguridad no tenía contacto con los presos comunes, pero Dahmer pidió a las autoridades tener más contacto con los otros presos, por lo que empezó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. El 28 de noviembre de 1994 realizaba tareas de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico de raza negra, y Jesse Anderson, que había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro.
La combinación de pesos era muy peligrosa. Los guardas encontraron a Dahmer agonizante a causa de una golpiza y Anderson mortalmente herido. Christopher Scalber cumplía cadena perpetua y había sido condenado a pesar de haber afirmado que unas voces decían que era el Hijo de Dios y le advertían de que si podía o no confiar en una persona. Dahmer fue trasladado al hospital pero murió poco después. Para muchos la muerte violenta de Dahmer era un final apropiado. Hubo otros, sin embargo, entre ellos columnistas que se influenciaron porque Scalber había privado a los ciudadanos del derecho de tener a Dahmer purgando durante muchos años más los crímenes cometidos. Los médicos extrajeron el cerebro de Jeffrey Dahmer para estudiarlo. Meses después, los padres de Dahmer se pelearon por la posesión de su cerebro, llegando incluso a enfrentarse en los tribunales. La madre deseaba venderlo a un hospital de investigación mental, mientras que el padre solo deseaba enterrarlo lejos de todo el mundo. Además de espiar ensayos, poemas, discos e imitadores, en el año 2002 se estrenó una deficiente película llamada Dahmer, basada en su historia real, protagonizada por Jeremy Renner. En el 2008 le tocó el turno a Raisin Jeffrey Dahmer, con el punto de vista de su padre. También hubo un amplio número de documentales de Dahmer. Dahmer terminó siendo conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo, y por su manía de efectuar preparaciones de cráneo para inyectar a sus víctimas agua hirviendo o ácido en el cerebro. Su gusto por desmembrar el cuerpo de sus víctimas y conservar sobre todo los torsos, por los que sentía mucha adoración, y las cabezas, lo catapultó al Salón de la Fama de los Asesinos Seriales. Esto fue Crimen y Punto. Muchas gracias por acompañarme y escuchar esta historia. Por favor, denle like, compartan si conocen a alguien que le pueda interesar. Y espero tu apoyo, que le den me gusta, le den compartir, que pongan comentarios, eso me ayudaría muchísimo. Suscríbanse y también pueden poner en los comentarios qué otro tema o qué otro caso quiere que tratemos. Esto es Crimen y Punto y muy buenas noches. Gracias por escucharme, querida audiencia.